Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Antigua Casa Sala. Hoy os traemos algunas ideas o la segunda parte de uno de los vídeos que ya tenemos en el canal, que sería ideas para montar o hacer chokers. Chokers son estas gargantillas que van ajustadas a esta parte más justita o pequeña del cuello y que se están poniendo o se han puesto ya en las últimas temporadas bastante de moda. Aparte de daros algunas ideas, vamos a enseñaros un poquito cómo tenéis que cerrar este tipo de composiciones para que quede una pieza fácil y bonita de hacer y de poner. En este caso, por ejemplo, también aprovecharemos y os enseñaremos uno de los nuevos materiales que estamos recibiendo y que también van relacionados un poquito con las tendencias que habrá esta temporada. Como bien sabéis, es una temporada en la que se van a ver bastante las perlas. Las perlas es un elemento que se está poniendo muy de moda y que se está añadiendo a muchos de los complementos o incluso piezas de ropa y de vestir. Entonces nosotros podemos coger como idea una composición como las que os vamos a enseñar a continuación. Ya sabéis que este tipo de gargantillas suelen caracterizarse por cintas que son planas y que pueden ser de muchos materiales, colores, incluso de diferentes texturas. En este caso, por ejemplo, vamos a trabajar con esta cinta de aquí, que sería bastante suave y es además elástica. Ya sabéis que es un factor que os recomendamos a tener en cuenta para hacer este tipo de composiciones, ya que al ser una pieza que va a ir bastante ajustada, si es un material que es elástico, siempre nos va a permitir llevarla de una manera mucho más cómoda y que no nos sea tan opresora. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es buscar una baloria, como sería en este caso esta perla, que tenga un agujero suficientemente grande. Además, como veis, es una pieza que no tiene especialmente mucho volumen, ya que no es completamente redonda, sino que vemos que es un poquito más con sección tipo media caña, lo que significa que aunque la llevemos bastante ajustada aquí, no va a ser una cosa que sobresalga demasiado. En este caso, por ejemplo, lo único que vamos a hacer es pasar la cinta por el abalorio. Como veis, evidentemente el agujero es un poquito más estrecho de lo que sería el ancho de la cinta, por lo que en la parte en la que pasemos el abalorio, veis, hace un poquito esta formita, pero que además le da un toque añadido, parece que se ha hecho expresamente. De esta manera también, como veis, la pieza se mantendrá ajustada justo en el punto en que nosotros la pongamos. En este caso, por ejemplo, podríamos hacer ya un choker o una gargantilla simplemente con este abalorio pasado. También, si quisiéramos, podríamos añadir alguna otra pieza, incluso para darle algún toque más metálico o en algún punto un poco más brillante, pero como veis, ya podría ser una idea o un choker bastante sencillo, muy minimalista, pero que encaja con las tendencias que se están llevando ahora mismo. En la misma línea también podríamos aprovechar para pasar alguna pieza que tuviera también un toque brillante y, como os digo, también os vamos a enseñar otro ejemplo de cómo quedaría si lo pasáramos con una pieza metálica para que quedara un poco la composición más simétrica o tuviera un poquito más de forma. En este caso, por ejemplo, si vemos que nos cuesta pasar la cinta, podemos cortarla al biax o ayudarnos de algún elemento extra para facilitar su paso. En este caso, por ejemplo, también estamos aplicando una pieza que sería en esta tonalidad que ya también sabréis que se va a llevar bastante. Os la quiero enseñar sin el separador para que veáis cómo quedaría simple la propia pieza y también el efecto que podríamos conseguir si le pusiéramos un pasador o incluso alguna de estas piezas que serían más tipo grapas. Estas piezas también os van a ir muy bien para este tipo de composiciones porque veis que son muy planas y que quedan muy bien ajustadas. Además, si os fijáis, vienen abiertas, lo que significa que si con un alicate plano las queremos ajustar un poquito más, siempre vamos a conseguir que dé un mejor resultado o quede un poquito más fijada. Y como veis, parece que la composición queda un poquito más centrada. En este caso, por ejemplo, sería una pieza un poquito más grande, que también quedaría un poquito levantada y tendría un poquito más de relieve, por lo que tendríamos otro tipo de resultado. En la misma línea también, y si quisiéramos una pieza también bastante grande, podríamos pasar estas piezas de aquí, que veis que tienen el ancho
ideal para las piezas o el cuero de regaliz. En este caso, por ejemplo, cuando una pieza nos vaya bastante ancha, sí que os recomendaría fijarla de alguna manera, sobre todo si tiene que ir en la parte central de la composición, por lo que tenemos que evitar que ésta se nos vaya hacia los lados, por lo que sería recomendable o bien fijarla con un puntito de pegamento o incluso de manera interna, si no queremos que se vea, poner algún elemento que la acabe de fijar un pelín. Como veis, es muy sencillo, muy fácil y no necesita tampoco especial cantidad de materiales, sino que tal vez en la simpleza o en la sencillez puede estar el toque elegante. La misma línea que os hemos enseñado, evidentemente, la podríamos hacer con muchos abalorios y con muchas cintas. Ya sabéis que una de las cintas predilectas para este tipo de composiciones serían las aterciopeladas, las que tienen el terciopelo. Simplemente las podemos llevar lisas, pasarles algún abalorio, incluso podemos hacer composiciones también muy sencillitas con la colocación de anillas. Por ejemplo, imaginaros que queremos colgar algún motivo o abalorio, bien fuera uno grandecito o uno un poquito más pequeñito. Lo único que tendríamos que hacer sería elegir una anilla. En este caso sí que es importante abrirlas bien y, por ejemplo, pasaríamos uno de estos abalorios y con la misma anilla nos ayudaríamos para hacer lo siguiente. Podemos ayudarnos con una aguja, con un alfiler o incluso con un bastón de engarzar, pero la idea es que hagamos un pequeño agujerito en el propio tejido. Simplemente si colocamos la anilla y ejercemos un poquito de fuerza, conseguiremos que ésta agujeree el textil y así podremos colgar un abalorio. Es importante que en este caso nos aseguremos de que las anillas estén perfectamente ajustadas, para evitar que nos roce, ya que va a ser una composición que va a estar bastante pegada o ajustada a nuestro cuello, y para evitar que se escape el abalorio. En este caso, como veis, yo he intentado hacerlo más hacia el extremo de la cinta para que tenga este efecto y pueda moverse. Contra más grande sea la anilla, más hacia arriba de la cinta o hacia el centro podremos hacer el agujerito. Pero siempre es importante también que si queréis que tenga este factor de movimiento, lo hagamos más hacia abajo. También es importante saber con qué cinta estáis trabajando, ya que no todas os van a permitir agujerearlo tan fácilmente como en este caso lo hemos hecho con la anilla, pero por ello podemos optar por hacerlo con algún alfiler o con algún otro material, tal y como comentábamos. En este caso, por ejemplo, podría ser perfectamente una pieza central que fuera en la mitad de la composición, o como veis, aquí tenemos más piezas y podríamos ir haciendo diferentes combinaciones o incluso ir repitiendo esta aplicación para que a lo largo del choker tuviéramos diversas medallitas o tuviéramos diferentes elementos. En este caso, por ejemplo, también son bastante pequeñitos y al ser bastante pequeñitos nos va a dar una composición en la cual podemos combinar varias de estas piezas. Sí que tal vez os recomendaría que todas fueran iguales para tener una línea un poquito más fina y un poquito más elegante, es decir, podríamos incluso colgar 3 de estas medallitas, y también os recomendaría, que es un pequeño truco en bisutería, que fueran impares. El número impar nos ayuda también visualmente a que una pieza o una composición sea más atractiva, por lo que podríamos optar por poner una en el centro y 2 en los lados, así quedaría más o menos centrada la composición y tendría este efecto estético tan bonito que buscamos. Sería muy minimalista y muy fácil de hacer, pero tendríamos una composición muy original. También otro tipo de cintas que os queremos enseñar y que se van a llevar bastante son estas cintas de aquí. Son elásticas, pero además tienen este punto brillante que vemos aquí. Como ya sabéis, el brillante se va a llevar bastante esta temporada y conseguimos darle este toque de sofisticación y elegancia a una cinta tan fácil de aplicar como podría ser este terciopelo de aquí, y que además lo tenemos en diferentes colores. Lo tendríamos en unas tonalidades un poquito más marrones, en grises, rojos, ideales un poquito también de cara a fechas navideñas, y también el negro, que sería un básico. Como veis, al tener este pequeño brillo también nos ofrece un toque un poquito más sofisticado, como comentábamos, y esta cinta también nos permitiría agujerearla tal y como os enseñábamos anteriormente con las anillas, lo que va a hacer que sea muy fácil de trabajar o añadirle cualquier abalorio.
En la misma línea también se van a llevar bastante las rejillas, tanto en moda como en complementos va a ser una textura o un acabado que vamos a ver bastante y que nosotros también lo aplicamos en bisutería y complementos. Como veis, también las tenemos disponibles en varios colores y aquí, aprovechando que ya tienen los agujeros hechos, también sería muy fácil de colocar abalorios. Con los mismos agujeros pasaríamos anillitas como hemos visto anteriormente y lo terminaríamos. Una manera también muy fácil de terminar este tipo de composiciones sería la siguiente que os vamos a enseñar. Podemos optar por este cierre de aquí, que veríais que es dentado, y añadirle una anilla a uno de los lados y en el otro lado añadirle la misma pieza con una anillita y con un mosquetón. El tamaño del cierre sí que va a depender evidentemente del ancho de la cinta. En este caso simplemente lo que haríamos sería colocarlo aquí. Si queréis aseguraros, también podríamos añadir un poquito de pegamento en la parte interior y ya con lo que sería el alicate plano lo iríamos ajustando. Podríamos poner una única cinta o también podríamos aprovechar y en función del tipo de composición que vayamos a hacer, podríamos incluso añadir una cadena en esta parte de aquí y así cuando cerráramos también tener dos alturas del choker o añadir algún otro elemento. Pero sería tan sencillo como hacer lo siguiente. La introducimos aquí y como veis vamos ajustando por los diferentes extremos. También os recomendaría que si trabajáis con materiales como puede ser este caso de aquí, que veis que pueden escaparse algún tipo de puntas o que incluso tienden a deshilacharse, siempre es recomendable que antes de poner el cierre le demos un poquito de calor, le apliquemos con algún mechero o alguna fuente de calor para que evitemos este deshilachado y así tendríamos una manera muy fácil de cerrar este tipo de piezas. Evidentemente también lo podemos aplicar a pulseras o cualquier tipo de composición, pero sí que tenemos que tener siempre en cuenta el ancho de la cinta para que quede perfectamente ajustado. Y en la misma línea que veíamos antes, aquí también podría quedar muy bonito aplicarle diferentes de estos elementos colgantes para obtener un resultado un poquito más trabajado. Y ya os digo, siempre jugando con los números impares para conseguir este efecto estético que visualmente parece más atractivo. Estas serían un poquito las ideas que os damos de montaje y de cómo podéis aplicar estas cintas que van a estar tan de tendencia esta temporada. Y ya sabéis que si tenéis cualquier duda también os podéis dejar algún comentario en la parte de abajo y no olvidéis darle a me gusta y dar a seguir al canal por si queréis estar al día de todas estas novedades que vamos haciendo o también siempre enteraros de las tendencias que van habiendo y algunos pequeños trucos de bisutería. Esperamos veros en el próximo vídeo. Que vaya muy bien. Hasta pronto.